mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y primero que nada, también una disculpa por un poco los problemas técnicos ahorita al momento de conectarme, pero bueno, quiero comentarles también, yo no tengo ningún problema que me interrumpan durante la sesión. Si es que tienen alguna duda, algún comentario, me interesa que lo hagan de manera dinámica. Pueden abrir su micrófono, hacer su pregunta, no hay ningún inconveniente. Por mí está perfecto. El chiste es que todos aprendamos y que todos, pues, saquemos provecho de esta sesión. Como les comentaba la licenciada Berenice, yo tengo pues ya varios años trabajando en la industria de la medicina regenerativa y digo, por mi formación en biología y el posgrado que realicé en biología celular, pues y aparte de todos los azares del destino me llevaron a la medicina regenerativa. Y bueno, desde hace varios años he visto, pues, digamos, un poco la evolución de cómo ha sido el tratamiento o la aplicación de estas terapias en nuestro país y siempre ha sido de mi interés, pues, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, por esto digo, vamos a hablar un poco de bioseguridad y algunos temas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el contenido de esta charla rápidamente, digo, vamos a abordar conceptos básicos acerca de bioseguridad, barreras de bioseguridad, equipo de protección personal, etcétera, todo lo que se requiere para mantener las medidas de seguridad en el laboratorio que nos permitan tanto al personal que trabaja en este tipo de establecimientos, de laboratorio específicamente, y Pero también de no se los esposa productos. ¿Alguien tiene su micrófono abierto por ahí, si me apoya? Y además, los productos que van a generarse en este tipo de ambientes, que es lo que debería de ser deseable, ¿no? Después vamos a hablar un poco acerca de las normativas que existen de las buenas prácticas de fabricación de este tipo de productos. Posteriormente, la importancia de la bioseguridad en el laboratorio de cultivo celular y la estrategia regulatoria para la aprobación de estos productos de terapias celulares avanzadas. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a hablar un poco acerca de la bioseguridad. Ya les comentaba, según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto durante el desempeño de sus funciones. Es decir, lo que les comentaba, ¿qué es lo que tiene que cuidar el staff que está llevando a cabo estos procesos para evitar que vaya a presentarse un riesgo hacia su persona, hacia la comunidad o hacia, pues sí, la salud o el entorno en general? Lo que les presento aquí es el símbolo internacional del riesgo biológico y tenemos o podemos clasificar estos riesgos biológicos en 4 niveles de bioseguridad diferentes, del más bajo al más alto, que dice BSL, o sea, Biosafety Level 1 al 4. Quiere decir, del más amarillito al más rojo son los niveles de bioseguridad que se van a manejar. Digamos, en el nivel de bioseguridad 1, que es el más bajo, se trabaja con microorganismos de bajo riesgo, mientras que esta potencial riesgo de estos o del manejo de estos microorganismos va incrementando, llegando hasta el número 4, que es el más alto, que serían microorganismos de alto riesgo o de potencial letalidad. Algunos ejemplos de estos niveles de bioseguridad es, en el nivel 1 tenemos un laboratorio, por ejemplo, de enseñanza o de prácticas microbiológicas básicas, ¿no? Donde se realizan quizá tinciones muy sencillas con algunas eh, bacterias o algunos parásitos, digamos, que lo vemos en la escuela, ¿no? Cuando estamos enseñando y que realmente no tenemos muchas medidas de seguridad porque los materiales con los que estamos trabajando quizá ya están fijados o no hay mayor inconveniente ni mayor preocupación de que pueda existir un riesgo de contagio cuando se trabaja en este tipo de laboratorios, ¿no? En el nivel 2 va incrementando un poquito
Este laboratorio requiere de un entrenamiento moderado en el manejo de ciertos microorganismos que son también de riesgo moderado. Y pueden ser, por ejemplo, laboratorios de análisis clínicos y de diagnóstico, donde nosotros vamos a que nos hagan una toma de muestra de sangre y se hacen algunas determinaciones, tal vez de conteos celulares, de tinciones sencillas, básicas, etcétera, y donde el personal que labora en este tipo de establecimientos tiene cierto entrenamiento, cierta quizá capacidad de trabajar con estos microorganismos, pero como ven, bueno, el equipo de protección personal que se utiliza, pues son guantes, a lo mejor una bata, cubrebocas, lentes, y se realizan este tipo de actividades quizá a la intemperie, no sobre una mesa de trabajo, por ejemplo. En el nivel número 3 tenemos un poco más de nivel de bioseguridad o va incrementando. En este caso, las actividades que yo voy a realizar adentro de este tipo de laboratorio donde se maneja un nivel 3 requiere que haya un acceso controlado y las actividades que voy a realizar van a ocurrir dentro de una campana de flujo laminar o de una campana de bioseguridad, generalmente de tipo 2 y es, por ejemplo, un laboratorio de cultivo celular donde se tiene un acceso controlado, un flujo de aire direccional, que el aire que entra está filtrado, que tiene filtro CEP, que el aire que entra ahí está limpio, ¿no? Que tiene cierto número de partículas que están determinadas también por la norma que vamos a ver más adelante. Y el nivel de bioseguridad número 4, que es el nivel de bioseguridad más alto, que es donde se trabajan con microorganismos altamente peligrosos o que son potencialmente mortales para los humanos y para las cuales no existe un tratamiento o alguna cura o vacuna, ¿no? Por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia y se estaba trabajando con el virus del SARS-CoV-2, este tipo de laboratorios que tienen un nivel de bioseguridad y unas normas para trabajar dentro del laboratorio muy específicas donde se cuida específicamente la calidad del aire y que no haya un contagio y ninguna fuga de lo que se está trabajando dentro del laboratorio hacia el exterior, porque puede ser potencialmente peligroso, ¿no? Como les pongo aquí en el ejemplo, como puede ser con los laboratorios donde se manejan las cepas del ébola o de antrax, de algo que es sumamente contagioso. Doctora, Sí, disculpa, dígame. eh, comentan los compañeros que de este cuadrito que tú moviste, que no les deja ver la presentación. ¿Podrías moverlo? Ah, este cuadrito. Ey, ujú. Ay, es que lo quiero ocultar. Y con la parte Ah, superior listo. aparece otro. Ah, ok, Ajá. ok. Creo que ya. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, si gustas, continuamos. También el de arribita tapa el título. ¿Y este cómo lo quito? ¿Lo puedo Mm, bajar? sí, si gustas bajarlo. A ver, ahí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya vemos mejor. Gracias. Creo que ahí está un poco más. Bueno, continuando, a ver, permítanme. Listo. Entonces, les comentaba, este tipo de, o esta clasificación de niveles de bioseguridad, se puede clasificar por el grupo de riesgo en el que se está trabajando, por el nivel de bioseguridad que ya les expliqué ahorita, que fue el nivel 1 que es un nivel básico, el nivel 2 que también es un nivel básico, el nivel 3 que es un nivel de contención donde se trabajan ciertos microorganismos, ya les comentaba, con ciertas características y el nivel 4 que les decía, es el de contención máxima, ¿no? Entonces, ¿qué son los tipos de prácticas que se realizan en cada uno de este tipo de laboratorios? Bueno, en el nivel 1 deben de realizarse técnicas apropiadas microbiológicas o de técnicas asépticas, donde el equipo de seguridad que voy a utilizar va a ser quizá una bata, mis guantes, lentes, que a lo mejor pueden ser opcionales o no, dependiendo de los materiales o
los productos con los que yo esté trabajando, si voy a trabajar con algún ácido, con algún gas que potencialmente pueda ser dañino o corrosivo, bueno, voy a tener que utilizar algún cierto equipo de seguridad o de protección que me ayude a lo mejor en una mascarilla antigas o un poco más gruesa, etcétera. Y ese trabajo que voy a realizar lo puedo hacer en el laboratorio, al descubierto, tal vez son prácticas sencillas o puede ser prácticas de investigación donde tal vez yo esté haciendo una tinción de células o un conteo de células, donde el material que estoy trabajando puede ser una muestra biológica, pero puede ser una muestra biológica no contaminada, entonces no hay ningún problema que yo la trabaje al intemperie, digámoslo así. En el nivel número 2, donde puede ser un laboratorio de diagnóstico e investigación también, voy a tener que utilizar también un cierto equipo de seguridad, ropa protectora y donde exista una señal que se trabaja quizá con un riesgo biológico. Ya les comentaba, este laboratorio tal vez de diagnóstico o de análisis clínicos, donde el trabajo que yo voy a realizar puede ser igual al descubierto en una mesa de laboratorio o en una campana de bioseguridad para aerosoles, por ejemplo, con el equipo de protección personal adecuado. En el caso del nivel 3 o el de contención, ya les comentaba, puede ser de diagnóstico o de investigación, donde se pueden llevar a cabo diferentes prácticas. Yo les ponía el ejemplo, en este caso puede ser un laboratorio de cultivo celular, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver que está como entre el nivel 2 y, digamos, el nivel 3 y el 4. Y las prácticas, bueno, pueden ser que tenga yo todo el equipo de protección personal que se requiere en los niveles anteriores, pero aparte el trabajo ya no lo voy a hacer en la intemperie o en la mesa de trabajo, sino va a ser en un lugar que está de acceso controlado y el trabajo más que requiera condiciones asépticas o técnicas estériles se va a realizar en una cabina de bioseguridad, generalmente de tipo 2 o de clase A con el equipo de protección personal y los medios de contención primaria adecuados. Sin embargo, en el nivel de contención 4, donde voy a trabajar o donde se puede trabajar con microorganismos altamente peligrosos, bueno, este nivel se incrementa, ya les comentaba, se va a necesitar una cabina de bioseguridad tipo 3, trajes presurizados como los que veíamos en esta imagen, ¿sí? Y autoclave de doble puerta, el aire tiene que estar filtrado, nada de lo que entra ahí puede salir, etcétera. Son niveles de alta contención y de máxima seguridad. Y comentaba en la tablita que esta clasificación depende del grupo de riesgo y los grupos de riesgo para este trabajo en el laboratorio igualmente son 4 y ya les comentaba, ¿no? El grupo de riesgo 1 son microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar alguna enfermedad y el riesgo puede ser individual o poblacional, escaso, nulo, como les comentaba, ¿no? Puedo trabajar tal vez con una muestra de células que extraje de un donador sano y que lo único que voy a hacer es hacer una tinción de H&E para ver si existe infiltrado inflamatorio en mi muestra, algo así se me ocurre. En cambio, el grupo de riesgo 2 puede ser patógenos o son aquellos patógenos que pueden llegar a causar algunas enfermedades, ya sea en los humanos o en animales, pero que tienen pocas probabilidades de generar o de representar un riesgo grave para el personal con el que está trabajando, asimismo a la población o a la comunidad, y que no hay, digamos, gran problema para manejar o para manipular este tipo de microorganismos. Sin embargo, en el grupo de riesgo 3 se tienen patógenos que puede ser que provoquen algunas enfermedades o que suelen provocarlas, pero que el riesgo de que se propaguen de un individuo a otro es bajo y con las medidas preventivas que se utilizan, pues puede ser suficiente para contener este riesgo. Y en el grupo de riesgo 4, como ya les comentaba, el riesgo es tanto para la persona que está manipulando los microorganismos o las muestras, tanto a nivel poblacional o de comunidad, donde si existe alguna fuga o algún escape de alguno de estos microorganismos por un mal manejo, por una fuga en el sistema, etcétera, bueno, estos patógenos pueden
potencialmente ocasionar enfermedades graves que se transmiten fácilmente y para los cuales no existen ni medidas preventivas, ni cura, ni vacunas, ni nada, ¿no? Esto sí es en el caso mucho más grave, como ya les comentaba, del virus del ébola, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son estas barreras de bioseguridad? Se dividen en primarias y secundarias. Las barreras de seguridad primaria, pues son precisamente este equipo de protección personal que nos vamos a colocar para trabajar con este tipo de muestras o de, pues sí, de muestras o de productos que representan un riesgo biológico. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Proteger mi cara, mis ojos, las mucosas, es decir, la boca, utilizando un cubrebocas, una mascarilla, la nariz para evitar que haya inhalación y que me pueda contagiar a través de esta vía, los ojos, voy a protegerme con guantes y dependiendo del tipo de nivel de bioseguridad en el que esté, puedo tener una bata quirúrgica, por ejemplo, si estoy en el exterior trabajando en mi mesa de trabajo. Necesito tener tal vez mi uniforme que sea pues de manga corta, quizá me pongo mi bata de laboratorio y zapatos cerrados, ¿sí? Que esto siempre es muy importante. Mientras que las barreras de seguridad secundaria son atributos que van a generar que haya un mayor nivel de protección en el lugar en el que estoy trabajando. Esto quiere decir que incluso la ubicación del laboratorio se busca que siempre tenga una entrada independiente, que no haya mucha gente que esté transitando en el momento, que el acceso sea restringido solamente al personal autorizado para ingresar o para operar dentro de este laboratorio o alguna persona que entre acompañado de el personal autorizado, ¿no? Y que tenga una invitación especial para estar ahí dentro, ¿no? Que cuenta con la señalización, la señalética visible de todos los riesgos que pueden existir potenciales adentro de este laboratorio, que el mobiliario esté adaptado a los cambios de temperatura o para ser sometido a corrosión química y que no haya ningún problema. Y en este caso que haya un lavabo o que haya una regadera o que haya una ducha o que haya también un lavado para los ojos en el caso de que exista un trabajo con ácidos o con agentes que puedan ser químicos corrosivos. Y digo, aquí cabe señalar un paréntesis que en el caso del laboratorio de cultivo celular, el lavabo o los drenajes no deben de estar dentro del área donde yo estoy trabajando con mis células. Y bueno, y la presión negativa que les comentaba, que esto ayuda a que el aire que ingresa al laboratorio no salga y al revés. Si yo abro la puerta de mi laboratorio, el aire lo empuja hacia afuera, ¿sí? Si me doy a entender, entonces el aire que pudiera venir potencialmente contaminado del exterior se empuja y solamente entra el aire que está limpio o que ya estaba adentro, ¿ok? Y hablando de estas medidas de bioseguridad, ¿qué es lo que comúnmente se trabaja en el laboratorio de cultivo celular? Digo, yo lo que he visto, lo que recomiendo de medidas de seguridad, generalmente nosotros ingresamos con bata quirúrgica o con un uniforme quirúrgico como el que ven del lado izquierdo. Digo, no sé si observan mi cursor. Sí, sí lo observamos. A ver, lo voy a poner aquí. Según yo, según yo ya le puse. Ay, no sé qué hice. Ya aparece el puntito rojo ahí al camino. Por aquí. Bueno, no importa, no le quiero mover ahí, no le quiero rayar nada, pero bueno, trabajar con este tipo de ropa quirúrgica, el calzado es muy importante que sea zapato cerrado, puede ser que se utilice en este tipo no precisamente como estos Crocs, pero algo parecido que sea completamente cerrado y que sea calzado antiderrapante, podemos ingresar con este tipo de calzado y que sea también de plástico para que sea lavable incluso y que pueda ser sanitizado con etanol, etcétera. Y después encima nos podemos poner un traje tipo Tyvek, como este que vemos aquí, que nos cubre completamente piernas, brazos y nos cubre completamente
el cabello para evitar que haya algún problema. Nos podemos poner cofia también para que nos cubra todo el pelo, mascarilla de seguridad adecuada, lentes si es necesario, cubrebotas. eh, Podemos usar guantes de látex y encima de estos podemos usar otro par de guantes de nitrilo que son guantes estériles, que son guantes quirúrgicos. Si voy a trabajar adentro de la campana y quiero incrementar un poco más mis medidas de seguridad, esto es recomendable. Y además se pueden poner incluso este tipo de batas desechables para trabajar adentro del laboratorio. Los monos Tyvek, con los cuales se puede trabajar, son también autolavables y autoclaveables, o sea, es decir, esterilizables. Yo los puedo meter al autoclave y incluso mi ropa debe estar estéril para trabajar adentro de este tipo de laboratorio y asegurar tener unas condiciones o prácticas de bioseguridad adecuadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, gracias. No. Perfecto. Ahora ya no le puedo dar, ¿ok? Sí, sí vemos, ¿eh? Listo. Y bueno, otra de las medidas de bioseguridad que les comentaba anteriormente es la ubicación del laboratorio y también la distribución de este laboratorio. Cuando se diseña un laboratorio que debe de ser un lugar que sea adecuado para realizar este tipo de labores o este tipo de cultivo, no va a ser, digamos, en una zona residencial donde tenga casas alrededor o algo así, pues no va a ser lo más apropiado, sino que voy a buscar tener un espacio que sea lo ideal, donde yo pueda construir de acuerdo a la normativa y que me permita tener medidas de bioseguridad adecuadas, porque este tipo de trabajo que yo voy a realizar adentro del laboratorio puede incluir riesgo biológico y pues los cuales no quiero yo tener generar un riesgo tampoco para la comodidad, para la comunidad para cual estamos expuestos, ¿no? O que estamos alrededor. Permítanme. Sí. Entonces, por ejemplo, el laboratorio debería de constituirse por diferentes cuartos o diferentes áreas en las cuales se van a llevar a cabo diferentes actividades. Entonces, como pueden ver, digo, la entrada o los accesos deben de ser accesos controlados, donde el personal entre y se pueda cambiar o se pueda poner todas las ornamentas o el equipo de protección personal adecuado, que es lo que vemos aquí, donde exista un cuarto de lavado, donde se haga este lavado, puede ser lavado de material o lavado de la ropa que les comentaba que se utiliza dentro del laboratorio y donde exista un autoclave donde yo voy a esterilizar mi material y que lo puedo hacer llegar al laboratorio de cultivo celular a través de esclusas, que son ventanas especializadas, por así decirlo, de doble puerta en la cual yo puedo dejar ahí el material y del otro lado se recoge donde no hay intercambio de aire en estas dos áreas. Después puedo tener un cuarto de precultivo donde puedo mantener refrigeradores, congeladores, insumos que yo voy a necesitar adentro del laboratorio, pero que no necesariamente tienen que estar todos allí dentro en el laboratorio de cultivo celular y en general en cualquier tipo de área donde vaya a realizar este tipo de actividades debe de estar lo más despejado posible, lo más ordenado posible y solamente con las cosas que voy a necesitar
en ese momento, ¿sí? Eso es lo ideal. Si voy a tener los equipos, que sean los equipos mínimos necesarios para que no haya un aglomeramiento y que esto facilite la limpieza y sanitización de las áreas para que esto también minimice o mitigue el riesgo de que existan contaminantes potenciales cuando se está realizando trabajo en el laboratorio. Y bueno, el área de equipos, usted está, digamos, solamente es un mapa, un plano como de referencia, pero se puede realizar dependiendo del tipo de actividades que van a planearse en este laboratorio, si existan cultivos de diferente tipo de células, por ejemplo, o de diferente tipo de terapias que se van a generar aquí. Bueno, pueden ser áreas separadas o donde pueda tener yo aparte un área de control de calidad donde haga yo conteos de células, donde haga tinciones celulares, donde tenga un área aparte también de controles microbiológicos, etcétera. Y estas instalaciones, aparte, como ya les comentaba, deben tener un flujo de aire direccional para evitar que exista que este aire del exterior, pues cuando se abren las puertas, entre con contaminantes, ¿sí? Y que adentro los equipos con los que yo trabajo deben de ser cabinas de bioseguridad de clase 2A, donde estas cabinas de bioseguridad lo que hacen es tener un flujo de aire laminar que generalmente viene por la parte de arriba y enfrente y atrás para evitar que cuando yo entro o saco las manos o estoy manipulando las cosas adentro de la campana, esto evite que el aire del exterior entre, sino que se forma como una cortina de aire que todo el tiempo se está filtrando y que está evitando que entre el aire y que lo que entra se filtre y se quede atrapado si es que hubiera alguna partícula ahí. Y estas condiciones climáticas controladas, que por qué son importantes, deben de controlarse tanto temperatura y humedad. La temperatura para asegurar un buen funcionamiento de mis equipos y también la comodidad del personal que está trabajando allá adentro. Si tenemos nosotros muchas incubadoras, adentro del laboratorio o tenemos las cabinas y aparte nosotros tenemos el equipo de protección personal que pueden ser 2, 3 capas, 4 capas de ornamentas, por así decirlo, pues el personal, si no tengo un área acondicionada adecuada, pues no va a tener las condiciones también óptimas para estar realizando sus actividades, además de que por la cantidad de equipos que suelen estar allí dentro también se genera más calor y este calor también puede generar que si yo no tengo una temperatura controlada, los equipos también no trabajen adecuadamente. ¿Y cuál es la manera de controlar estas condiciones climáticas adentro del laboratorio? Generalmente se hace a través de un sistema HVAC, que seguro lo han escuchado por ahí, que es un acrónimo de unas siglas en inglés que significan Heating, Ventilation and Air Conditioning, es decir, calefacción, ventilación y aire acondicionado. ¿Y qué es lo que hace? Precisamente lo que les comentaba. Uno es proporcionar una cantidad de aire externo y que circule, que tenga una dirección específica porque voy a llevar a cabo o estos flujos de aire se manejan o se conducen a través de ductos, los cuales tienen salidas adentro del laboratorio donde me llega el aire filtrado y extractores que me recogen el aire que está ahí dentro para purificarlo y en la parte externa existen compresores donde se genera este aire que es un aire frío como el del aire acondicionado, ¿no? Y además digo, lo que nos genera, ya les comentaba, unas condiciones climáticas adecuadas y nos ayudan a disminuir o a diluir los contaminantes que pueden estar adentro del laboratorio y lo cual minimiza pues la exposición tanto por inhalación que puede provenir del exterior o que pueda llegar incluso a contaminar los productos o los cultivos con los que yo estoy trabajando en ese momento, ¿sí? Doctora, Y lo que ya les comentaba, el otro propósito es precisamente generar las condiciones adecuadas y más cómodas para el personal que están realizando los procedimientos dentro del laboratorio. ¿me escuchas? Sí, 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 escucho bien. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes ayudar a mover esa barrita otra vez? Porque el punto 3 no lo alcanzamos a ver para que quede
en Ah, la no hay punto grabación. 3. Ah, ok. Por eso no Corto, ves. estoy viendo el punto 3. Gracias. Sí, en Continúa. la parte de abajo solamente está la referencia, pero digo, no hay ningún inconveniente, digo, no sé si yo les puedo compartir la presentación y lo pueden revisar sin ningún problema y pueden consultar pues sí, las referencias que justamente les dejo aquí para que vean el sustento o las fuentes de donde se obtuvo esta información. Sí, De de todas maneras, acuerdo. Por medio de voy los a tratar grupos de compartiremos mover un mayor poquito más la información. barrita. Sí, es que ya no me deja ponerla más abajo, ¿sabes? Pero bueno, espero Hacerlo ya más esté pequeña. mejor. Listo, excelente, ya quedó. Y bueno, la temperatura recomendada del trabajo en el laboratorio puede ser entre 18 y 22 grados, es más o menos a lo que se trabaja. Esto depende mucho también de cómo se module en el termostato y la calibración que hagan las personas que lleguen a instalar este tipo de sistemas y que sea de acuerdo a los equipos que les mencionaba que están adentro del laboratorio. Puede ser que yo tenga a lo mejor en el termostato ahí programado que esté a 22 grados, pero con todo el calor que se genera ahí dentro, pues no me va a ser suficiente y realmente la temperatura que voy a tener en el área va a ser de unos 26 grados, ¿no? O algo así. Entonces, eso se tiene que modular de acuerdo a mi espacio y al área que yo tengo y también a la cantidad de personas que tengo trabajando ahí dentro, que eso también influye, ¿no? Y como nosotros podemos ver este sistema HVAC, generalmente la manera o la parte externa se observa de esta forma, que es lo que nosotros conocemos como una manejadora de aire, que es prácticamente muchos aires acondicionados o ventiladores de este tipo, así juntos o aglomerados y que tienen compresores grandes y dependiendo también el área en la cual se requiere que haya el filtrado de aire, va a ser también el tamaño o la capacidad que existan de estas manejadoras de aire o de estos sistemas HVAC, ¿no? Típicamente, ¿cómo se observan las salidas de aire de HVAC en el laboratorio? Es de esta manera y otras rendijas que nosotros tenemos donde se hace la extracción del aire. Esta es, digamos, una típica salida de inyección y existen otras rendijas de extracción. Un aspecto importante a considerar de este sistema HVAC y cuando yo hago mi acomodo de mi laboratorio es que las salidas que se encuentran del aire no vayan a interferir con el aire de las cabinas o de las campanas de bioseguridad, dado que como les comentaba que es un flujo de aire que tienen las cabinas en la parte delantera. Si la cabina está orientada muy cerca de donde está una salida de aire, este aire puede generar turbulencia adentro de mi cabina y esto me genera que pueda haber un potencial incremento de contaminación. Además de que al momento de calibrar este equipo, que la campana de bioseguridad se calibra también por los técnicos que llegan y hacen las pruebas de partículas, de integridad de los filtros, etcétera, puede ser que no me dé las condiciones o las mediciones adecuadas, justamente por este aire que yo estoy inyectando y me está generando turbulencia. Entonces, todo eso también tiene que ver mucho en el ordenamiento y la orientación de los equipos que yo voy a tener adentro del laboratorio. Y bueno, vamos a hablar un poco del siguiente tema, que es acerca de las normas de correcta fabricación. En general, vamos a hablar de dos, bueno, tres aquí que me faltó incluir una, pero las normas ISO, que seguramente las han escuchado por ahí, que ISO también es un acrónimo para International Organization for Standardization, o sea, la Organización Internacional de Estandarización. Y estas normativas no son más que documentos que señalan cuáles son las reglamentaciones o los señalamientos que se deberían de seguir para que los productos que se generan en las industrias en general puedan tener una garantía de calidad de los servicios que se ofrecen al cliente o a la persona que va a ser el consumidor final. En el caso de las normas ISO, existen más de 19.500 normas ISO que nos
generan o nos proporcionan o dictan los estándares mínimos que deben de cumplir los productos para todo tipo de sectores. Como les comentaba, puede ser el sector farmacéutico, hospitalario, alimentario, etcétera. Y en cuanto a las normas de fabricación, de buenas prácticas de fabricación o las normas o certificados GMP, quiere decir Good Manufacturing Practice. Y estas también son normas de correcta fabricación que nos dicta cómo deben de ser o qué es lo que debe de llevarse a cabo para que se cumpla con normas de calidad para fabricantes de medicamentos, cosméticos y otros sectores. Principalmente es de importancia para la industria farmacéutica porque, bueno, el ingesta o el consumo de medicamentos pues puede generar un riesgo en el consumidor o en el paciente final. Uno de los ejemplos de las normas ISO que pueden aplicar para los laboratorios es justamente esta, que es la 14644, que es de salas blancas y entornos controlados asociados. Esta norma ISO nos dicta las normas internacionales que se requieren para el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las salas limpias o blancas y los entornos asociados. Estas normas, como les comentaba, se pueden aplicar a diferentes industrias, incluyendo la farmacéutica, la hospitalaria también, incluso la aeroespacial, donde están en la NASA y todas estas ondas. Y digo, aquí lo que vemos es como un quirófano súper especializado, ¿no? Donde precisamente el nivel de bioseguridad es muy alto para mantener la esterilidad de todas las prácticas que se manejan en esta área. Entonces, las normas ISO, esta norma en particular, la 14644, tiene diversos apartados. El apartado número 1 especifica la clasificación de la pureza del aire en estas salas blancas, indicándonos el número de partículas en el aire por un volumen determinado, es decir, por metro cúbico, cuántas partículas viables, o sea, quiere decir partículas que puede ser que estén vivas, no de cosas que andan ahí flotando en el aire, que permite esta norma. Y de acuerdo al número de partículas va a ser la clasificación de las diferentes áreas limpias, ¿no? Que vamos a ver más adelante. El apartado, el guión 3 de esta norma, establece métodos de evaluación y prueba para estas salas, incluyendo pruebas de recuperación después de perturbaciones. El apartado 4, los requisitos para el diseño y construcción. El apartado 5, para operación y mantenimiento de las salas. Y el apartado 7, en dispositivos de separación utilizados en estas salas, ¿no? Y como les comentaba, el apartado 1 de esta norma es la que nos clasifica las salas por el número de partículas que son permitidas por la norma. Entonces, o de acuerdo a esta norma 14644, existen de 1 a 10 clases de cuartos o de salas limpias, siendo el número 1 o la clase 1 la clase superior o la más limpia, digamos, en la cual el número de partículas que se permite, como pueden ver aquí, es muy bajo. Si ven mi cursor, lo que tengo aquí en las columnas son el tamaño de las partículas permitidas. Como pueden ver aquí es de 0.1 micras, de 0.2 micras, de 0.3 micras, de 0.5 micras, de 1 micra o de 5 micras, ¿no? Creo que lo que podemos ver nosotros a simple vista es partículas de hasta 10 micras. De hasta 10 micras y son las que podemos ver aquí y generalmente las clasificaciones toman en cuenta partículas menores a 0.5 micras. ¿Sí? Lo que podemos ver aquí, si ustedes pueden observar que la clase 1 es sumamente restringida, bueno, a ver, lo voy a tratar de parafrasear. Cuando nosotros hacemos una esterilización por filtración, por ejemplo, utilizamos filtros de un tamaño de poro de 0.2 micras, como esto que vemos aquí. Generalmente, ese es el tamaño que me ayuda a retener a casi la mayoría de las bacterias y virus que pudieran estar presentes. Entonces, quiere decir
que digamos, es como si yo tuviera un filtro aquí esterilizante donde me permite 2 de estas partículas, es sumamente restringido, y 10 de 0,1 micras. En el caso de la clase 2, bueno, esto va incrementando de manera exponencial el número de partículas que pueden ser permitidas en este tipo de áreas. Como ven, en la clase 2, en lugar de 10 partículas de 0,1 micras, el nivel permitido es de 100, en la clase 3 de 1000, en la clase 4 de 10,000, en la 5 de 100,000, en la 6 de 1 millón, ¿no? Por ejemplo. Y de 0,2 micras ocurre lo mismo, va incrementando secuencialmente el número de partículas permitidas. Y bueno, ¿cómo lo puedo yo determinar? Esto se hace a través de un contador de partículas que se pueden conseguir de manera comercial, y se hace una determinación, o se debe de hacer una determinación de la calidad del aire antes de comenzar a trabajar, para asegurarnos de que la calidad de mi aire que me está llegando a través de mi sistema HVAC es el correcto. Generalmente el tipo de, o la clase de salas blancas que se utilizan para el cultivo celular es una clase entre 5 y 6, que esto me ayuda, digo, puede ser que a lo mejor no sea una clase de acuerdo a la norma ISO muy restrictiva o muy restringida, pero que yo puedo incrementar el nivel de bioseguridad utilizando las cabinas de bioseguridad de clase 2 o incluso de clase 3, si fuera el caso. La clase 7 o la clasificación ISO clase 7 me habla a lo mejor un poquito entre la clase 7 y 8 de un área gris donde yo puedo realizar otro tipo de procesos que a lo mejor no necesitan un nivel de esterilidad muy alto. Puede ser donde realice pruebas de calidad o donde se haga el etiquetado final o el acondicionado final de las muestras de los productos. Y entre la clase 9 y la clase 10, pues es ya como el aire normal, ¿no? Convencional, prácticamente. Y como pueden ver aquí, partículas que son superiores a 0,5 micras, pues ya son partículas un poco más grandes y que pueden estar permitidas para este tipo de clasificación. Existen otro tipo de clasificaciones de acuerdo a normas GMP de la Unión Europea, donde existen otras clasificaciones que en lugar de números, como lo vimos anteriormente, es a base de letras, que puede ser la clase A, B, C y D, y prácticamente se basa en el mismo principio: el número de partículas por tamaño y por metro cuadrado, perdón, por metro cúbico del volumen del aire. Y de acuerdo a la norma británica también de cuartos limpios, existe de la clase 1 a la 4, y depende también del tamaño de las partículas, cuáles son permitidas y cómo me genera. Digamos, ya vemos aquí, la clase 1 también es la clase más restrictiva y la que tiene una calidad de aire mayor. ¿Alguna duda por ahí? No, muy bien. Entonces, vamos a pasar a las prácticas las buenas prácticas de manufactura o GMP. En el caso de México, esta certificación de buenas prácticas de manufactura es otorgada por la Agencia Sanitaria COFEPRIS, COFEPRIS, y esta certificación es crucial o es fundamental para las empresas que fabrican medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y productos sanitarios como ingredientes activos o que son proveedores de estas sustancias activas. La finalidad de esta normativa GMP, uno es el cumplimiento normativo, es decir, que demuestre que la empresa muestre que se cumplen con las regulaciones y estándares de buenas prácticas de fabricación que garantizan la calidad y la seguridad de los productos que se están generando en esta empresa. Esto me ayuda a que haya una mayor confianza del cliente, es decir,
que si yo voy y adquiero un producto de una empresa que tiene su certificación GMP, pues en teoría el consumidor debería de estar tranquilo y confiado de que va a estar consumiendo un producto de alta calidad y que va a ser seguro para su persona y para su salud. Y además, tener una certificación GMP, pues también genera una ventaja competitiva versus el resto del mercado o de las empresas que se encuentran, porque pues quizás si yo voy a, digamos, si yo soy una empresa farmacéutica y quiero comprar un principio activo, seguramente voy a preferir adquirirlo con una empresa que tenga su certificación GMP, porque si yo me aseguro de que los productos o que estos principios activos con los que yo voy a manufacturar mis productos van a venir de la más alta calidad o tener el máximo estándar de calidad. Entonces, ¿quién requiere tener estos certificados GMP en México? Ya les comentaba, son fabricantes de medicamentos, de dispositivos médicos, de cosméticos, proveedores de ingredientes activos o materias primas y exportadores de insumos para la salud. Como ya les decía, la COFEPRIS es la comisión encargada de otorgar estos certificados GMP y además cuenta con una base de datos que nosotros podemos consultar por internet para saber cuáles empresas de estos rubros que ya les comenté aquí cuentan con su certificado GMP vigente. Entonces, si alguno quisiera corroborarlo, puede meterse a la página de COFEPRIS o le puede poner ahí certificados GMPs y te aparece una liga de las bases de datos de estas empresas. Y este certificado GMP se obtiene a través del cumplimiento de requisitos y documentación que le requiera la autoridad a la empresa, los cuales se revisan a través de una auditoría que realiza precisamente esta autoridad sanitaria que es COFEPRIS y que una vez que se pasa todo o que se cumple con todos los requisitos y se pasa, digamos, la auditoría, pues se les entrega un certificado de este tipo donde se establece que efectivamente esa empresa cumple con toda la reglamentación y los requisitos y documentación adecuados y se le puede otorgar este certificado GMP. Otra normativa importante también en la fabricación de medicamentos y que lo menciono aquí porque tiene mucho y no mucho que ver, ustedes me dirán, en la fabricación de medicamentos, o sea, la norma 059 es de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Y hasta hace no mucho era el único estándar o referente que tenían los laboratorios de cultivo celular para realizar sus actividades precisamente adentro del laboratorio. Esta norma 059 establece los requisitos mínimos para la fabricación de los medicamentos que vayan a ser utilizados para aplicación en uso humano. Y su objetivo es nada más que asegurar la calidad y la seguridad de estos medicamentos que son comercializados y que se están monitoreando continuamente a través de, bueno, de farmacovigilancia o de tecnovigilancia en el caso de dispositivos médicos, ¿no? Entonces, lo que nos incluye esta norma son diferentes puntos relevantes como la gestión de calidad, la reglamentación de las instalaciones, el personal, quiere decir las certificaciones o las cualificaciones que debe de tener el personal que está contratado para realizar ciertos procesos, el control también de los procesos de fabricación, el control de calidad, es decir, checar los lotes, que haya una trazabilidad en cuanto a los lotes, la caducidad que se produce, etcétera. Buenas prácticas de almacenamiento y distribución, gestión de riesgos y gestión de quejas, validación y certificación, retiro de producto del mercado. Y tenemos a las normas ICH, y estas normas ICH lo que significa es International Conference on Harmonization, que es prácticamente como una comisión que se junta por diferentes organismos o diferentes autoridades regulatorias sanitarias para llegar a una unificación de conceptos que me ayude a tener
también una reglamentación adecuada para la calidad de los productos farmacéuticos que se utilizan en los humanos. Este desarrollo de estas normas ICH comenzaron en 1980 en Europa y después se inició un diálogo donde se incorporaron otras naciones, otros países como Estados Unidos, Japón y actualmente México también como COFEPRIS está también integrado a este consejo del ICH. Entonces, estas normativas ICH se basan principalmente en 4 principios, son los principios QSEM, que es de quality, calidad, seguridad, eficacia y estándares multidisciplinarios. En el caso de la calidad, se establecen diferentes criterios para la estabilidad de los productos, impurezas y la manufactura o las buenas prácticas de manufactura. Actualmente, las normas ICH son lo que nos ayuda a tener un referente más cercano para la fabricación de productos biológicos o biotecnológicos, quiere decir vacunas, por ejemplo, o algunos productos que tengan péptidos, que tengan proteínas, en el caso de nosotros que tengan células, etcétera. Y otras de los fundamentos básicos de esta norma es precisamente tratar de establecer la seguridad, midiendo o probando carcinogénesis, genotoxicidad, reprotoxicidad, que haya una eficacia, quiere decir que se lleven a cabo protocolos clínicos que prueben o demuestren la eficacia o la efectividad de estos fármacos o de estas tipo de terapias tecnológicas o biológicas o biotecnológicas. Y como norma, digamos, adicional, también una muy conocida, la norma ISO 9001, que es el del sistema de gestión de calidad, que cada vez más también empresas están certificando en esta norma, que lo que hace se basa en el principio de la mejora continua, que nos ubica, digamos, en este panorama de actuar, planear, hacer y verificar, que prácticamente lo que hace es mejorar la calidad de los servicios y los productos, basándose en que siempre exista una trazabilidad de los procesos que se llevan a cabo en la manufactura, durante la manufactura de los productos, ¿no? Esta norma no es obligatoria, pero bueno, algunas empresas deciden certificarse bajo esta normativa ISO porque les da algunas ventajas competitivas, como les mencionaba anteriormente, y porque, bueno, se estaría certificando también que hay una mejor calidad en sus productos y en los servicios que se están ofreciendo. Ahora, ¿por qué hemos hablado de la importancia de la bioseguridad en la investigación biomédica y en las terapias celulares? Estos productos de terapia celular en aplicación en uso humano pueden presentar un riesgo, dado que son productos que no cuentan, al menos en México, con un registro sanitario. Por lo tanto, deben ser considerados como terapias complementarias y o experimentales, toda vez que no se pruebe que haya una seguridad y eficacia en sus indicaciones terapéuticas. Esta falta de regulación de estos productos representa que haya un potencial riesgo a la salud, ya sea porque no haya las medidas adecuadas, como les comentaba anteriormente, durante la fabricación o la distribución, que esto potencialmente puede generar que haya un riesgo de contaminación por algún agente patógeno microbiológico, o que los productos o que el contenido de estos productos pueda generar o tener algún efecto citotóxico, mutagénico, o que haya reacciones inmunológicas de rechazo, o que la falta de prácticas asépticas también durante la aplicación de estas terapias pueda generar también un riesgo o un problema para la persona que los está recibiendo, ¿no? Y esto viene, por ejemplo, una advertencia que emitió la FDA. Esto me parece que es de 2020, donde nos hablaba precisamente de la información importante para el consumidor y los pacientes acerca de, o sea, los consumidores de terapias de medicina regenerativa,
¿qué deberían de saber los pacientes, no? Y alguna de las cosas importantes es decir, bueno, este tipo de terapia representa riesgos por lo que por lo que les comentaba, que puede ser que sean carcinogénicos o tumorigénicos, que presenten infecciones bacterianas, que haya reacciones en el sitio de la aplicación o de la administración, o que haya una inflamación o una respuesta inmune exacerbada en respuesta a esta aplicación de esta terapia o de estas células, o que las células que se apliquen de manera eh, pues intravenosa, que lleguen a partes del cuerpo donde no son deseados y que generen un efecto que sea adverso al que nosotros estamos buscando, o que simplemente no funcionen, ¿no? No funcionen, que no tengan ninguna clase de efectividad, o que también puedan tener o que sean un riesgo de contaminación porque exista contaminación cruzada con bacterias o virus, etcétera, ¿no? Que este riesgo se trata de mitigar en los laboratorios, pues haciendo un screening o un cribado de las muestras que se toman, donde se selecciona y se tienen unos criterios específicos para seleccionar los tejidos de los cuales se van a obtener las células, ¿no? Entonces, por lo menos, llevar a cabo este tipo de controles y llevar a cabo pruebas también que aseguren que las células en su momento no presentan daños genéticos o que no están presentando comportamientos anómalos que me puedan llevar a generar alguna displasia o algún problema en el paciente, ¿no? Entonces, en este sentido de cómo funcionan las terapias y lo que nos decía la FDA y las normas como la ICH que deben de estos productos de presentar o de demostrar una eficacia, el camino regulatorio que debería de seguirse para que un medicamento llegue hasta una comercialización debería de ser el siguiente, ¿no? Debería de tener diferentes fases. La primera es una fase preclínica donde se realicen pruebas de laboratorio basadas en protocolos aprobados, que yo pueda hacer, digamos, pruebas in vitro y pruebas in vivo, pero en animales, que me hablen de la seguridad y la eficacia de mi tratamiento. Después de que yo tengo la evidencia suficiente en este sentido, puedo avanzar dependiendo bueno, en el caso de la regulación, en el caso de México, cuando se hace una propuesta de un nuevo medicamento, debo de presentar mi expediente frente a la autoridad y decir, yo tengo, incluso ocurre igual en la FDA, es decir, yo tengo este producto y yo quiero probarlo y necesito tu aprobación para llevar a cabo un estudio de fase clínico uno donde lo que voy a probar es la seguridad de mi producto en pacientes sanos, donde les voy a aplicar mi tratamiento y voy a demostrar o debería demostrar que mi producto es seguro porque no le ocasiona ningún efecto adverso mayor en el paciente. Este tipo de estudio se realiza con pocos pacientes, o sea, con una decena quizá de pacientes, mientras que en el fase 2 si yo probé mi fase uno puedo continuar a la fase 2 donde se realiza eh, de igual número de pacientes que puede incluirse o seleccionarse para esta fase. Va a ser de un poco más, de a lo mejor alrededor de 50 unas cuantas decenas de pacientes, dependiendo también la indicación terapéutica a la cual yo estoy pretendiendo tratar con este fármaco, o con esta droga o con esta terapia. En lo que voy a probar en la fase 2 es la dosis o diferentes dosis para ver cuál es la que funciona mejor. Y en la fase 3 probar la dosis que ya seleccioné con más pacientes también y probar que no haya reacciones adversas, ¿no? Que siga manteniéndose el perfil de seguridad y que haya, este, permítanme un momento. Listo, perdón.
En la fase 3, como les comentaba, se debe de probar la eficacia de esa dosis que ya seleccioné previamente y que me siga comprobando que mantiene un perfil de seguridad. Mientras que en la fase 4 es una fase de vigilancia donde se hace ya prácticamente a partir de la fase 3 o pasando la fase 3, los productos pueden ser considerados como aprobados y en la fase 4 ya son productos que están comercializados, pero que siguen bajo monitoreo para pues cualquier efecto adverso no esperado que se siga documentando y que se siga teniendo en cuenta, ¿no? Prácticamente ese es el camino que debería de llevar los medicamentos o la aprobación de medicamentos de una manera secuencial y sistemática. Sin embargo, bueno, existen ciertos problemas que se han llevado o se han suscitado porque precisamente se saltan o nos saltamos estos estrategias regulatorias que ya les comentaba, puede ser por necesidad, puede ser porque no haya el marco regulatorio adecuado, por cuestión legal. Y digo, aquí esto les pongo unos fragmentos de un de un workshop de terapias de células madre, en el que se habla que cuáles son los problemas que existen regulatorios y legales en diferentes países. Aquí nos habla, por ejemplo, de Estados Unidos, que deben de ser regulados como biológicos y someterse a una aprobación de pre-marketing de productos que sean manipulados mínimamente, ¿no? Pero este tipo de terapias celulares avanzadas, como son las células madres, son consideradas de manipulación alta, por lo que se extraen, se obtienen, se expanden, etcétera. Entonces, por eso hay un tema pues, repercusiones legales, ¿no? Y aquí les señalo en amarillo, o sea, el comentario de estas personas que participaban en este workshop, que decían precisamente que México ha sido uno de los países que se ha beneficiado económicamente de ofrecer terapias celulares o de terapias de células madre que no están disponibles en otras partes del mundo y que, digo, se beneficia de esto, pero sin embargo existe una carencia, una deficiencia en las regulaciones que estarían presentes, pues, para regular precisamente la seguridad y la eficacia de este tipo de terapias, ¿no? Y que todavía faltaba, pues, tratar de mitigar estos riesgos y estos retos en la aplicación de estas terapias en nuestro país. Entonces, vamos hablando un poquito de los tipos de terapias celulares que tenemos actualmente o que se ofrecen actualmente. Ustedes saben, bueno, existen diferentes tipos de células madre, ¿no? Entonces, existen las células madre totipotenciales, que son aquellas células que provienen de la unión del cigoto, ¿no? O más bien de la unión del espermatozoide y el óvulo se forma el cigoto y estas primeras divisiones celulares de resultado de esta fecundación me va a formar un estadio que se conoce como mórula, que es prácticamente de 8 a 16 células las que están presentes en este pequeño cúmulo de células, donde cada una de estas células son capaces de desarrollar un individuo completo, toditas. Cada una de ellas pueden ser capaces de generar un individuo, un organismo completo. Después de que se llevan a cabo un poco más de divisiones celulares y se dividen estas células en el blastocisto y en el trofoblasto va a dar lugar a la placenta y el blastocisto al embrión. Bueno, de ahí salen las primeras células madre embrionarias que son pluripotentes, es decir, disminuyeron un poco el nivel de potencialidad que tenían para diferenciarse a diferentes tejidos o linajes celulares. Y en este caso, células pluripotentes tenemos al linaje del endodermo, mesodermo y el ectodermo, y a partir de estas se generan células madre multipotentes. En el caso de las células madre mesenquimales, pertenecen al grupo de las células madre multipotentes que provienen del linaje de la capa germinal del mesodermo, por eso se llaman mesenquimales.
Y tenemos otro tipo de células madre conocidas ahora más recientemente o estudiadas más recientemente, conocidas como células madre pluripotentes e inducidas o iPSCs, ¿sí? Son estas que tenemos aquí, que estas células son células somáticas, es decir, pueden ser células de cualquier provenientes de cualquier tejido, llámese, generalmente son de la piel o células de la sangre, que lo que se hace es desdiferenciarlas, es decir, desprogramarlas y hacer que se comporten como células madre. Y a partir de estas se pueden obtener como si fueran células embrionarias, ¿no? Y se pueden generar todos los tipos de tejidos, teóricamente a partir de este tipo de células. Y además tenemos otro tipo de terapias celulares como perteneciente, digamos, al rubro de la inmunoterapia, como pueden ser las células natural killer o las células dendríticas, que están más enfocadas al área de la oncología o al tratamiento de infecciones virales crónicas. Las células pluripotentes inducidas NKs, que son también para el tratamiento de oncología, y las células CAR, que estas son células con receptores de antígenos quiméricos, que pueden ser células T o células NKs. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, les sigo. Entonces, quiero hablarles acerca de la primera terapia de células madre que fue aprobada en la Unión Europea. Este producto se conoce como Holoclar, y el Holoclar son células epiteliales de córnea humana autólogas que se expanden ex vivo, es decir, en una plaquita de cultivo celular, en un laboratorio, en una incubadora. Nosotros en el ojo, en la parte del limbo, que es entre el, el iris y la conjuntiva, tenemos una región conocida como limbo, que precisamente son células madre oculares. Lo que se hace para este tipo de terapia es hacer una biopsia, tomar una biopsia de estas células del limbo o límbicas. Se les hace un tratamiento enzimático para disgregarlas, se ponen en cultivo con unos feeders que son fibroblastos para simular, digamos, que tengan un andamio de otras células. Estas células se cultivan y se pueden poner en cultivo en croviales una vez que nosotros las activamos in vitro. Después se descongelan, se activan con una vitamina, me parece, y se dejan en cultivo, pues, con estos fibroblastos que les comentaba, y una vez que ya estén listas, estas células se pueden poner como un implante en el ojo que esté dañado, y esto se utiliza en el tratamiento para adultos que hayan sufrido quemaduras físicas o químicas en el ojo, en la córnea. Esta terapia fue aprobada en 2015 por la EMA, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos en Europa. Digo, me parece muy relevante, pero este tipo de células es una terapia autóloga, es decir, se obtienen células del paciente y en el mismo paciente se les aplican, ¿no? Esto me asegura que no vaya a tener ningún rechazo porque son mis mismas células que simplemente fueron expandidas y tratadas in vitro para poder tener un mejor efecto cuando se aplican de nuevo en el paciente. Después tenemos otra terapia de células madre aprobada en Estados Unidos, que en este caso es el Omisirge. Omisirge es una infusión de células madre hematopoyéticas que son tratadas con vitamina B3. Este producto está indicado en pacientes pediátricos, los cuales tuvieron algún problema de algún cáncer hematológico, es decir, un cáncer en la sangre, y a los cuales se les hace un trasplante de células del cordón umbilical para ayudar a que haya un restablecimiento de las células de la sangre. Y bueno, esto está aprobado en Estados Unidos, se utiliza, pero son células madre hematopoyéticas halogénicas. Quiere decir que vienen de un donador sano, pero que son células de la sangre, precisamente para tratar de repoblar
de las poblaciones que pues se tuvieron que eliminar a través de la ablación de la médula ósea, ¿no? Y la gran noticia pues de finales de año, creo que fue esto publicado el 18 de diciembre del año pasado, en 2024, se publicó la primera terapia de células madre mesenquimales aprobada por la FDA, que es bueno, la agencia regulatoria estadounidense. Este medicamento o esta terapia se llama Remestemcel, ¿sí? O el nombre comercial es Ryoncil. Es una suspensión por una infusión intravenosa, que es la primera y la única que está aprobada por la FDA de células halogénicas, células mesenquimales halogénicas derivadas de médula ósea, y están indicadas para pacientes pediátricos de a partir de 2 meses hasta adolescentes o incluso adultos, digamos, los cuales presentan una enfermedad de injerto, una enfermedad aguda de injerto contra huésped, que son refractorias al uso de esteroides. Es decir, estos pacientes que presentan esta enfermedad de injerto contra huésped y no responden al tratamiento de esteroides para inmunosuprimirlos y que puedan seguir, digamos, con su vida después de haber recibido este trasplante de un órgano o de algún tejido, eh, pues se les puede aplicar este tipo de terapia y aparentemente pues ha disminuido la mortalidad en los pacientes que presentan esta enfermedad. Los puntos importantes a considerar eran los que yo les comentaba anteriormente. Este producto sí fue bien aprobado por la FDA, pero después de casi 20 años de investigación, ¿sí? Por la empresa desarrolladora que es esta, Mesoblast, que empezó justamente desarrollando los trasplantes de células mesenquimales o de células madre mesenquimales para el tratamiento de esta enfermedad de injerto contra huésped en adultos. Después se pasó a esta indicación terapéutica en pacientes pediátricos, pero se realizaron todas las fases de estudios clínicos pertinentes de la 1, 2, 3, y precisamente en el estudio fase 3 se demostró que este tratamiento de células madre mesenquimales tuvo un efecto eficaz desde los 28 días de tratamiento, realizándose 2 inyecciones intravenosas por semana en los pacientes, y esto disminuyó hasta en un 70% la mortalidad de los pacientes tratados. Y digo, esta es la diapositiva con la que quisiera concluir. No sé si tengan alguna pregunta. No, todo bien. Gracias. 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 Doctora, ¿estás por ahí? ¿Tienes algún comentario? Largas horas, el equipo de rescate trabajó Permítame. en contacto para salvar un paralelo a la tubería con un túnel Doctora. para aplastando el cambio de drogas por el 24 horas. Gracias. Metiendo al chat para ver las preguntas. Ay, yo quería hacer una pregunta, doctora. Adelante con las Cuando, Sí, adelante, por favor. cuando estaba pasando usted mencionando lo de los cultivos de las células, dice que en donde está, presenta usted ahí el diagrama de lo que es la caja Petri. Esa caja Petri mencionó algo de que el agar viene siendo como fibroblasto para el cultivo de las células. Sí, entiendo aquí, esto solamente es para el caso de este producto que es Holoclar. No Oh, es para células mesenquimales. ok. Es esta, digo, existen otro tipo de células porque, digo, lo No, menciono no aquí, tengo que limpiar bien, yo ya sé las células yo de sé lo que te digo. Oh, sí. Perdón, alguien tiene su micrófono abierto por ahí, pero las células de la córnea
Más bien, la córnea, digamos, es un tejido que es un epitelio estratificado y requiere de como de un andamio de células que en este caso son fibroblastos para que puedan crecer de manera estratificada, es decir, que no crecen en solamente una monocapa, sino que crecen en varias capitas. Entonces, por eso, este caso, estas células requieren de estos feeders, se llaman así, de fibroblastos para crecer de esta manera. Generalmente no es lo que ocurre o cómo se realiza el cultivo de células madre mesenquimales, y si los confundí en ese aspecto, si no es así, las células madre mesenquimales pueden crecer tanto en monocapa como pueden crecer en suspensión, si yo las tengo en un bioreactor, por ejemplo, o que las tengo pegadas a microacarreadores, porque las células mesenquimales son células adherentes que necesitan estar pegadas a algo también, en este caso a nuestro frasco de cultivo para que puedan proliferar, pero no necesariamente necesitan otras células para hacerlo. Espero, si no sé si me di a entender o se quedó claro. Tienes cerrado tu micro, doctora. Ay, perdón. Sí, sí me quedó claro. Muchas gracias. Sí, yo pensaba que en este caso solamente se usa ese medio de cultivo para lo de lo que es la córnea, ¿verdad? De los Sí, ojos. sí, sí, para esta terapia celular de regeneración corneal. Ok. Pero, digo, esta clase, digo, les quise meter como varios conceptos de bioseguridad y todo, pero no abarcamos únicamente este cultivo de células mesenquimales, como les comentaba, también otro tipo de terapias, pero ya eventualmente abordaremos más en concreto el tema tal vez del cultivo de las células madre mesenquimales específicamente. Ok. Sí, Muchísimas así gracias. es. Si me permites ahondar un poco en este tema, doctora, porque veo Adelante, que hay sí. algunas preguntas. Creo que no comenté, se nos pasó comentar que esta es una masterclass, pero también llevaremos a cabo o impartiremos un curso, porque obviamente estos temas pues son demasiado amplios. Este Ujú. es como es esto que se ve como muy completo, pues es solo una embarradita, ¿no? Podemos decirle así, ¿no? No, es una introducción al tema. Impartiremos el curso, entonces ahí también va a ser interesante que las personas que están adentradas en estos temas, pues puedan cursarlo, ¿no? Y haciendo énfasis también, por ejemplo, Tonatiu Niño pregunta que en México, ¿qué empresas son confiables para la compra de células madres, sobre todo en Guadalajara? Y no sé si Tonatiu seas miembro de nuestra comunidad o o sea, si ya eres nuestro alumno del instituto, debido a que justo esta clase la estamos impartiendo de manera gratuita para nuestra comunidad, porque estas preguntas constantemente en los cursos se dan, ¿no? Y pues bueno, el instituto, con apoyo de expertos como Mariana, estamos constantemente mm, pues investigando el tipo o la calidad de las células de las marcas que se acercan luego con nosotros a, a ofrecer su producto, ¿no? Y entonces nosotros, como somos una institución educativa, no podemos vender o comercializar productos, pero sí recomendamos y hacemos vínculos o colaboraciones con los laboratorios, en este caso, que ya les hicimos una previa investigación, por así decirlo, y estamos seguros de que su producto es de calidad. Actualmente, algunos de nuestros miembros de nuestra comunidad consumen una marca que hasta el momento nos hemos dado cuenta, hemos ido a su laboratorio, etcétera, y aparte en la aplicación, en los resultados posteriores a pacientes, hemos dado cuenta que es buena, que son de buena calidad, ¿no? En lo personal también yo las he usado conmigo, con familiares y son de muy buena calidad. Y por ahí también algunas personas de la farándula también las recomiendan
y nos damos cuenta que no es solo el marketing de porque les paguen o algo así, sino que de verdad tienen calidad. Es decir, todo lo que ustedes se acerquen a comentar con nosotros, a preguntar, y nosotros les digamos, bueno, es este el que por el momento recomendamos, es porque ya hubo una previa investigación al respecto, ¿no? Y Julio pregunta, ¿cuáles son las células madre que maneja el laboratorio? ¿Tú puedes responder esa pregunta, Mariana? La célula madre que maneja el laboratorio, me imagino que te refieres al el laboratorio en general de células madre mesenquimales, ¿no? Que son, en cuanto a la clasificación que les mostraba yo, que son células multipotentes, como estas de aquí, que provienen principalmente de tejidos como puede ser la placenta, puede ser el tejido conectivo del cordón umbilical, que se conoce como gelatina de Wharton, de incluso de tejido endometrial, de pulpa dental, de tejido adiposo y de médula ósea. Digamos, son las fuentes principales de las cuales pueden obtener este tipo de células. Quisiera también complementar un poco el comentario anterior que comentaba Berenice, valga la redundancia. Existen diferentes atributos que deberían de ser deseables en un laboratorio al que yo le consumo, al que yo le compro, o el que me distribuye las células madre mesenquimales, ¿no? En este caso. Creo que valdría la pena, no lo quise incluir aquí porque creo que es un tema que debería de tratarse realmente y donde pudiéramos extendernos en estos criterios de evaluación y de calidad, que es lo que es lo que menciona Bere, que digamos la institución o el instituto se ha encargado de ir evaluando y que se tendría que evaluar o se va a estar evaluando más sistemáticamente en el futuro, pero que ustedes qué atributos buscarían o deberían de buscar en un laboratorio el cual viene y les ofrece este tipo de servicios, ¿no? Yo les comenté o les di ahorita unos par de claves o de, ¿cómo se dice? De pistas en las cuales ustedes pueden ver, ok, si es un laboratorio que a lo mejor está casi que hecho ahí en la cocina y que yo veo que el staff que trabaja ahí no lleva cierta vestimenta o que se trabajan los productos de cierta manera, pues a lo mejor no es el lugar más correcto de adquirirlas, ¿no? O la documentación probatoria que tengan estos laboratorios de su calidad también debería de ser deseable, deberían de poder proporcionárselas a ustedes para darles la seguridad de que el producto que están recibiendo son efectivamente células madre que diga ahí la procedencia, que diga cuándo se obtuvieron, datos de las donadoras o los donadores a los cuales se obtuvieron estas células, etcétera, ¿no? E incluso también si ustedes, o van a una clínica a aplicarse células, también estos establecimientos tienen que tener ciertos requisitos mínimos para poder llevar a cabo este tipo de aplicación de terapias, incluso aunque sean aplicaciones intravenosas, deben de llevarse una correcta técnica aséptica para evitar que haya algún riesgo de contaminación cuando haya la aplicación y que se eviten este tipo de efectos o eventos adversos de inflamación local o inflamación sistémica, etcétera. Pero sí me gustaría que lo viéramos en otra sesión mucho más puntual en ese tema. Más Sí, claro, extensa. lo veríamos incluso en alguna parte o algún módulo del curso, ¿no? Por ello es que les refuerzo esta parte de que obviamente con una clase no tendremos suficiente información Ujú. y no se preocupen porque obviamente no la vamos a digerir toda en una clase, para ello estaremos ofreciéndoles un curso. Y pues también comentarles que la doctora Mariana, ella es miembro del Consejo Regulador de Medicina Regenerativa, específicamente del tema de las células madre por su experiencia. Entonces, pues bueno, es una persona demasiado técnica, de hecho científica, le puedo decir yo, y sin embargo creo que la información la está compartiendo lo más digerible posible, obviamente para nosotros que no somos biólogos moleculares,
y es y va a ser de mucha utilidad en su práctica, ¿no?